¿Cómo estamos para el 9 de agosto, los que vayamos a entrar a clase? ¿Bien? ¿Listo? ¿Preparados? ¿El uniforme? ¿Todo les queda bueno? Tengo que buscarlo. ¿Ve? Sin todos los cursos. Alguien me dice, profe, tengo que buscarlo. Otros me han dicho, profe, no me queda bueno. No me queda bueno. Y Yamir, me parece bien. Por eso yo estoy a favor siempre de la libertad de elegir. Son los padres, en este caso, los que eligen. Y ya algún día nos veremos en clase. Por mientras usted no va, por supuesto, puede seguir las clases en línea que van a ser de la misma calidad. Yo me voy a preocupar de eso como han sido hasta ahora. ¿Bien? Excelente, Yamir. Bien, pero con el resto ahí nos vamos a ver, con mascarilla, pero nos vamos a ver. Algo nos vamos a ver de aquí para arriba. ¿Ya? Bueno, comencemos. Profesor, ¿y qué trae en esta temporada? ¿Ya la grabó? Sí, durante las vacaciones en diferentes locaciones. Estuve grabando los capítulos de esta temporada, así que ahora tenemos el primero. Mira, va. Es un tema podría llegar a ser bastante controversial, si ustedes me lo permiten, pero hay que afrontarlo. En algún momento todos los vamos a afrontar. ¿Bien? Ahí está. Ese es el título de la clase. Posturas históricas acerca de la muerte. Y el objetivo es analizar, todos en conjunto, diferentes posturas históricas acerca de la muerte. Les explico. En esta clase y en las sucesivas nos vamos a deslizar por la filosofía, ¿ya? Primero por la historia, luego por la filosofía a través de la ética, ¿cierto? Y finalmente, en algunos casos nos vamos a trasladar a la filosofía de las diferentes religiones, como va a ser este caso. De ninguna forma es una clase de religión, y por otro lado tampoco es una crítica a las diferentes religiones, simplemente son diferentes posturas religiosas e históricas frente a algo tan cotidiano en nuestras vidas y que, según autores, parte de la vida, que es la muerte. ¿Bien? Ya, de esa forma yo creo que podemos comenzar a pensar en esta clase. ¿Bien? Ya. Dejo aquí un pizarrón blanco porque la pregunta inicial e introductoria a la clase es ¿qué es la muerte? Entonces aquí en esta parte es donde yo digito 1 punto, ¿ya? Y son ustedes los que me van a decir qué es la muerte o qué concepto relacionan con la muerte. Concepto, una palabra clave, una idea, una definición. ¿Qué es la muerte? Yo coloqué ahí el fin de la vida, pero es muy básico. Podrían arrojar ideas desde un punto de vista médico, si alguien quiere ser médico, por ejemplo, desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista religioso, filosófico, todas las intervenciones son bienvenidas. Bien, los escucho, los leo y comienzo a escribir. ¿Qué es la muerte? Para algunos puede ser como una tranquilidad, ya que deben estar como sufriendo en vida, yo creo. Entonces, creo que puede ser como una tranquilidad. Primero voy a referir el fin de un ciclo. Ahora, brillante Yamil, porque yo me puedo preguntar, y les puedo preguntar a todos ustedes, si es el fin de un ciclo, ¿es el comienzo de otro? ¿Y es el comienzo de otro? Sí, no, o todo se acaba, como diría Epicuro, o es el comienzo de otro ciclo, como diría Platón. Es una, alguien levantó la manito, dele nomás. Por otro lado, el fin de la vida, claro, por supuesto, ¿cierto, Catalina? Vamos a notar aquí. Vamos a ir acepción por acepción. Ahora me voy a referir a... es una tranquilidad. Tengo una clase preparada con respecto a lo que colocaron ahí. Es una tranquilidad porque hay personas que están sufriendo. Y hace poco vimos una doctora, una médica, que decidió ser sedada para no sentir más dolor y esperar de esa forma la muerte. Así que, claro que sí, puede ser una tranquilidad, sí. El fin de la vida, en términos bastante terrenales, claro que sí. Pero también podríamos preguntarnos con respecto a eso, y la respuesta me parece que la tiene Antonella. Cuando hablamos de el fin, ¿ya? Cuando hablamos del fin, yo les pregunto a todos ustedes, y Antonella ahí algo respondió, dice, vamos a colocar así, hay otra vida. Cuando hay un fin, hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo desde un plano filosófico, religioso, no tengan miedo de opinar.
Algo en lo que todo ser vivo, por supuesto, ¿cierto, Simón? Vamos a comentar. Profe, quizás también puede ser una reencarnación designada, como también puede ser como el descanso completo. Vamos a colocar entonces así. Tanta vida y tanto descanso, yo creo, porque igual puede ser un descanso que todos tengamos en el final, así como el final del túnel. O sea que podríamos, hay dos ideas contrapuestas. Reencarnación significa un nuevo comienzo, pero descanso final del túnel yo lo podría interpretar como se acabó y no hay otra cosa. Podría ser. Es que quizás a todos nos toca algo distinto, porque no a todos nos va a tocar lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, a eso es lo que voy también con eso, que cada uno puede tener un final distinto, entonces también puede tener una reencarnación designada, como también la muerte final y el descanso total. Mire, antes de pasar a Catalina, le voy a comentar esto que está súper interesante. En el budismo, sabemos que, yo creo que sabemos que ellos creen en la reencarnación, continua, ¿cierto? Ya. Pero al mismo tiempo, si uno alcanza un estado de divinidad luego de múltiples reencarnaciones, alcanza lo que se llama nirvana. Ya, y no se reencarna más. Se acabó. Ya alcanzó la divinidad. ¿Podría yo llegar a relacionar esto que diferentes finales, diferentes caminos nuevamente, diferentes caminos nuevos, una y otra vez? O también podría llegar a ser un descanso final, ¿cierto? Miren lo que dice Catalina. Catalina, usted quiere estudiar una carrera relacionada con la salud. Claro, se nota mucho, la felicito. ¿Eh? El final de la agonía, esto está interesante, está dramático. Profe, eso yo lo digo porque yo tengo pues conocidos que siempre me han dicho eso, que piensan de esa manera. Es bastante, podríamos decir que es bastante nietzscheano. Hay un autor, un filósofo, apellido Nietzsche, alemán, y él se le quiere o se le odia, él es bastante pesimista en todo. Entonces cuando usted me dice el final de la agonía y el comienzo de la felicidad, alguien podría, de nuestros compañeros o yo mismo, decirle, ¿sabe qué? Yo ahora soy muy feliz y no me quiero morir. Otra persona que por supuesto lo está pasando mal, sí podría decir o pensar lo que dice Andrés, el final de la agonía y el comienzo de la felicidad, ¿verdad? Porque pensaría que la otra vida le espera y le depara toda la felicidad, ¿cierto? Importante, Andrés, la postura. Entonces, si fui feliz en esta vida, para la otra voy a tener que sufrir. No necesariamente, le diría un budista, porque en esta vida pudo haber sido una lombriz, y en la siguiente un conejo, y en la siguiente una persona. Pero eso se lo diría un budista, o sea, es plenamente en el plano religioso, ¿ya? Porque un católico le diría, no, le diría, oye, recuerda que nos vamos al cielo o al infierno, no hay otra, no hay otra, es puramente religioso, y me parece súper interesante, que hay material como para 10 clases lo que estoy escribiendo. Están más cerca de Dios. ¿Ve? Ahí hay un plano completamente religioso. Pero ojo con una cosa, ¿religioso desde dónde? Desde nuestro pensamiento cristiano occidental. Porque otra religión le diría, no, yo pienso de manera distinta. ¿Bien? Pero nosotros pensamos de manera cristiana occidental, aunque no nos declaremos cristianos. Pero nuestro pensamiento nos canaliza, ¿cierto?, a pensar como un cristiano occidental. ¿Ya? Bien, miren todos los aportes que ustedes me dijeron, ¿cuál de todos más interesante que el anterior? Lo importante con esto es que queda reflejado que todos tenemos una percepción distinta acerca de la muerte, e incluso algunas se acercan entre sí. Pero la muerte está dentro de nuestros intereses, de una forma u otra, está presente en la vida cotidiana, está presente, y lo vamos a ver al final, cuando a la 1:30 de la tarde, el informe del MinSal nos muestra unos numeritos, ¿ya? Y el número más chico es el que dice la cantidad de fallecidos.
¿ya? Y seguimos comiendo porque estamos almorzando. No decimos nada y no pensamos nada que detrás de esos números hay personas. ¿Ya? O cuando el profesor en segundo medio les dice, y en la Segunda Guerra Mundial hubo entre 60 y 80 millones de muertos. Y anotamos y lo subrayamos con colores y le hacemos un unicornio al lado. ¿Ya? Entonces convivimos día a día con la muerte. ¿Ya? E históricamente ha habido una convivencia con la muerte tal como vamos a señalar ahora. Miren, vamos entonces, arrojémonos a la historia que trae el profesor hoy día. ¿Bien? No olviden esto, que esto es muy útil para la prueba, porque estoy pensando en una prueba bastante original. ¿Ya? Vamos con postura histórica. Ah, claro, comparto plenamente esa opinión, Simón. Mire, esa típica adivinanza, lo relaciono con la típica adivinanza, Simón. Dice, el que la hace cantando. El que la compra llorando. Y el que la usa, no sabe ni cuándo. ¿Qué es? El que la hace cantando. El que la compra llorando. Y el que la usa, no sabe ni cuándo. El ataúd. ¿Está? No sabe ni cuándo. Ya. Bueno, la relación con la muerte, aquí tenemos un primer caso que se relaciona con la muerte. 78.000 años atrás, ya, existió una persona, ya era sapiens, era una persona, un ser humano, y en este caso un niño, que le pusieron por nombre Entoto. Su cadáver fue encontrado en Kenia, ya, África, y se presume que fue sepultado, ojo con lo que digo, sepultado hace 78.000 años. Es decir, un sapiens, ya, como nosotros, pero que tenía un pensamiento simbólico. Veía la estrella, la luna, el rayo, la lluvia, creía en fenómenos, ¿cierto? Pero sepultó a un niño, no lo dejó ahí tirado sobre la tierra, hizo un hoyo, a propósito, lo metió dentro en cierta posición con adornos. Es decir, ¿qué pensaba ese ser humano de hace 78.000 años atrás? Pensaba que había algo después de eso que el niño se quedó como dormido y ya no se mueve. Hay un viaje, o simplemente lo enterraron con sus pertenencias y de manera simbólica porque sí. No sabemos. Lo importante es que ya existía un pensamiento vinculado a la muerte, que vinculaba el final de la vida con la muerte. Quizás hay algo después a donde tenga que llevar todas estas pertenencias, quizás sus armas, quizás su adorno, quizás parte de su ropa, ¿cierto? Por lo tanto, encontramos ya un pensamiento acerca de la muerte hace 78.000 años atrás. Y van a encontrar más antiguos, por supuesto, si ustedes investigan, más antiguos. Pero ahora nos referimos a en Toto, en Kenia, África, ¿ya? Esto es una representación, ¿cierto?, de cómo fue hallado su cuerpo. Y luego nos trasladamos rápidamente a Egipto. ¿Y en Egipto por qué, profesor? Porque ya hay un pensamiento claro en el más allá. Aquí es irrefutable. ¿Por qué? Porque todos sabemos que al menos la nobleza, los faraones, ¿cierto?, y quienes los rodeaban, eran momificados. Tanto el cadáver era preparado a propósito, ¿cierto?, para otra vida, una vida en el más allá, ¿cierto? Va a realizar un viaje y va a necesitar todo esto, mire, toda esta implementación. Por eso va enterrado dentro de la pirámide y se dejaban botes, una especie de botes dentro de la pirámide, quizás para que pudiera realizar el viaje, ¿cierto? Pero lo más importante y más representativo, sí, Olga, sí, pero ojo que van a juicio, ya lo voy a explicar. Pero ojo que ahí hay otro elemento, van a un juicio, ¿ya? Justo ahí Olga me hizo el spoiler, pero porque van a un juicio, ¿ya? Entonces, todo el juicio, o sea, ahí hay un elemento que nosotros también reconocemos, en que va a designar si tiene una recompensa o un castigo. Pero hay un más allá, hay una vida eterna. ¿Ya? Ustedes recuerdan cómo se produce la momificación, ¿cierto? Se lo enseñaron. Esto es séptimo básico cuando vieron civilizaciones fluviales. ¿Cómo se conservaba el cadáver? Es una pregunta básica, ¿cierto? Nos alejamos un poco de la filosofía, pero ¿lo recuerdan? Les cuento un poco. ¿Saben cómo le sacaban el cerebro? Que bonita la conversación, pero ¿recuerdan? No, profe, no me acuerdo. Por la nariz con una especie de ganchito de metal.
el ganchito era introducido por la nariz, hacían que el cerebro se volviera líquido moviéndolo, el fallecido finalmente botaba el cerebro por la nariz, era taponeado y así se producía la extracción del cerebro. Lindo. Se extraían todas las vísceras y eran introducidas en estos vasos canopus, ¿cierto? El cuerpo era lavado completamente por dentro y por fuera con vino de palma y posteriormente era rellenado con un tipo de sal, porque no era una sal. Luego otra vez con vino de palma, con algunos tipos de aceite y vendado. Y de esa manera ellos esperaban que se conservara eternamente el cuerpo para iniciar el viaje hacia el más allá. Esto era un proceso bastante lento y muy caro. No crean que toda la gente era momificada, solamente la nobleza, ¿cierto? Los que podían pagarlo, los que tenían acceso, desde ya el faraón. Ya. Pero esta gente, miren qué bonito, miren qué bonito las pirámides. Esta gente iba a juicio, ¿ya? Iba a juicio. Esto es la representación de un juicio, ¿ya? Y esta especie de, no decían alma, pero decían espíritu, se presentaba ante 42 jueces. Y los jueces pronunciaban los pecados que no habían cometido, los que no habían sido cometidos, ¿ya? Por lo tanto, si alguno se quedaba en el tintero, bueno, tenía un castigo, y si no, tenía un premio, ¿cierto? En el más allá. ¿Por qué observamos principalmente Egipto? Porque hay un pensamiento, ya hay rasgos de lo que nosotros pensamos hoy en día. No todos, pero en lo general, el pensamiento cristiano occidental. Hay un más allá, hay un juicio, hay un castigo o hay un premio. ¿Ya? Hay un viaje, ¿cierto? Ya, listo, esto es Egipto. Miren a dónde nos vamos a ir ahora. Porque aquí hay más similitudes y que ustedes van a saber por qué hay más similitudes. Miren, nos vamos a Roma. Profe, ¿por qué Roma? ¿Ya? ¿Por qué Roma? Acá está la respuesta. Recordemos que Roma conquistó Grecia y se llevó toda su cultura, sus dioses, su religión, su filosofía, se la llevó a Roma, se la llevó a la península itálica. Luego Roma invadió Hispania, hoy día España, ¿ya? Y llevó toda su cultura a España, ¿cierto? Y después España, ¿a quién conquistó? 1500 años después, a nosotros. Y nosotros por eso hablamos una lengua romance, que es el español, ¿cierto? Derivada del latín, ¿ya? Entonces ese proceso llega hasta acá. Por eso es que ahora nos vamos a Roma. Ya. En Roma hay bastantes particularidades que son similares a la nuestra. La muerte es sagrada. ¿Ya? La muerte es sagrada y tiene una ritualidad que se debe cumplir punto por punto, porque si no, pasan cosas que hasta el día de hoy están arraigadas en nuestra cultura, ¿ya? En nuestra cultura. Nosotros hoy día decimos, oye, me penaron. Bueno, ellos no decían así, pero ellos creían en fantasmas. Lo vamos a ver al final, en la última diapositiva, ¿ya? Si no se cumplía toda esa ritualidad de la muerte, algo podía pasar, e incluso después de la muerte los ritos debían continuar. No podía, pero por ningún motivo, ser olvidado el fallecido, pero por ningún motivo. ¿Y si esta noche aparece? No. Al mismo tiempo que la muerte era sagrada, era visto como algo sucio, poluto, contaminante, terrible, de lo cual había que alejarse. El muerto estaba sucio, ¿ya? Sucio. Por lo tanto, vamos a ver que cuando una persona fallecía, solo los familiares lo rodeaban. No iban los amigos de visita. No iba otra gente tampoco. Ni hablar de ir al funeral, ¿ya? El funeral, como vamos a ver, era de noche. Yo encontré una foto lamentablemente de día, pero el funeral era de noche. Para que el funeral, la pompa fúnebre, término literal en latín, ¿ya? No se cruzara con nadie, no se encontrara con nadie, porque se podía contaminar, ¿ya? con este muerto, ¿ya? Luego ese lugar era barrido, ¿cierto? Era limpiado completamente el lugar. Bueno, vamos al rito. El fallecido, pensemos que la esperanza de vida eran 30 años y que esa esperanza de vida no se movió hasta aproximadamente el siglo XIX. El fallecido era lavado, limpiado, aceitado, ¿ya? Y amortajado en una sábana, ¿ya? Y era expuesto a sus familiares entre 3 y 6 días.
3 y 6 días, ¿no será mucho, diríamos hoy día nosotros? O sea, el fallecido ya al día 6 tiene bastantes rasgos de fallecido, ¿cierto? Ya con 6 días hay bastantes rasgos de necropsia. ¿Mm? Bueno, así partía el ritual. Se colocaba un letrero en la puerta de la casa, el cual anunciaba que había un fallecido, por lo tanto, para que la gente pasara rapidito por fuera o evitara el pasar por esa calle. ¿Ya? Ya. Una vez que se exhibía el cuerpo y ya se llevaba con la pompa fúnebre al lugar donde iba a ser enterrado, al cual no le puedo llamar ni necrópolis porque es un término griego, ni cementerio porque cementerio es un dormitorio, eso es muy posterior la palabra cementerio, al lugar del descanso del fallecido, ¿ya? Se le colocaban monedas. Hay diferentes historiadores respecto a esto, unos mencionan que las monedas iban al costado, otros que las monedas iban en la boca, y otros decían que las monedas iban puestas en los ojos. Al mismo Jesús histórico, cual se le atribuye, ¿cierto? Que en el manto sagrado que está en Turín, ¿cierto? En Italia, que ocupó el cadáver de Jesús cuando fue enterrado, hay una tradición que dice que se le colocan monedas. ¿Por qué? Porque en la radiografía de la manta se ven monedas, ¿m? En los ojos. ¿Para qué eran las monedas? ¿Alguien sabe? Era para que pudieran pagarle al barquero y como que le llevara su alma al lugar de descanso, algo así. Exactamente, maestro. Ahí está. Y el barquero tiene nombre, Caronte. Ahí está. Miren, y ahí la lámina le está sacando las monedas de la boca. Interesante. Bueno, el barquero, Caronte, era el que llevaba el alma. Pensemos que ellos creían mayoritariamente en la existencia del alma, ¿ya? Y que el alma era inmortal. Por eso estudiamos a Platón en clases anteriores primero. Pero también había una corriente menor que decía que el alma no era inmortal. ¿Se acuerdan cuando vimos a Epicuro en la felicidad con el tetrafármaco y Epicuro decía, los dioses no existen, por lo tanto no se preocupen de la vida después de la muerte, vivan la vida loca, carpe diem? Ya, listo, por eso estudiamos eso. Pero principalmente eran seguidores de Platón y pensaban que el alma sí existía. Caronte los lleva al viaje. ¿Y a dónde los lleva? Los lleva al inframundo, como decían también, aunque sea en griego, el Hades. Pero, profe, ¿ese inframundo iban los malos, por así decirlo? Los malos y los buenos. Era el mundo de los muertos, sin distinción como gran lugar, pero sí tenía distinción por niveles, ¿ya? Había un nivel que era el Elicio, donde iban las personas que habían hecho el bien, hombres y mujeres, los héroes. Otro nivel iban los suicidas, a otro nivel los asesinos, a otro nivel los niños que eran inocentes. Diferentes niveles, pero el mismo lugar, el inframundo, el mundo de abajo, infra, ¿cierto? Abajo, el mundo de los muertos, y eran guiados por Kant. Ahí va el funeral, ¿ya? Ahí va el funeral. Y el funeral indicaba, por supuesto, la nobleza, la alcurnia, la cantidad de dinero que tenía el fallecido. Podía ser que llevaran cantantes, llorones, a personas que lanzaban flores, músicos, o también simplemente ser conducido en hombros por sus familiares. ¿Ya? Pero nadie se cruzaba con el funeral. Nadie se cruzaba con el funeral. Todo el mundo salía del camino del funeral, porque la muerte, si bien era sagrada, también era vista como algo poluto, sucio, contaminante. ¿Ya? Ahí están los niveles, una representación, ¿cierto? Una pintura, nada más que eso. Allá al fondo se ven los diferentes niveles a los cuales eran conducidos las almas por Caronte. Y este lugar era cuidado por un perro, el can Cerbero, ¿ya? Que cuidaba este lugar para que no ingresaran los que no correspondían. Ya. Otra parte muy importante de la realidad era colocar una lápida. Incluso los gladiadores que eran esclavos tenían una lápida. Ustedes saben que los gladiadores eran como las estrellas de rock de la época, los influencers de la época, eran seguidos por mujeres, por los hombres, por los niños, no se perdían ningún combate de los gladiadores, pero eran esclavos. Y también quedaban con una lápida, miren, tenían que cumplir con ciertos requisitos en la lápida, dedicatoria a los dioses, nombre del difunto, edad, nombre de los dedicantes, o sea, de los deudos, ¿cierto? Y una oración, debía tener toda esa serie de datos. ¿Qué pasaba en Roma si la ritualidad no se cumplía?
¿O qué pasaba si posterior a la muerte no se oraba por él, no se cantaba por él, o no se le llevaba a la tumba comida y vino? Mire, había que llevar estos elementos a la tumba. ¿Qué pasaba? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que en este periodo creían fervientemente en los fantasmas. ¿Ya? Y que si bien había un lugar a donde iban a reforzar las almas de los muertos, estos podían venir a visitar a los vivos. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Interesante esa lámina, es lo más representativo que encontré así como de un fantasma de la antigua Roma. ¿Ya? Por lo tanto, había una percepción, en síntesis, había una percepción de la muerte, había una ritualidad, y esta ritualidad debía ser cumplida a cabalidad, la cual era en algunos rasgos bastante similar a la nuestra. ¿Ya? Ya. Esto ya es conocido, ¿cierto? Esto ya es conocido, ¿cierto? Ahí tenemos el jardín del Edén, tenemos a Adán, Eva conviviendo en paz y felicidad, ¿cierto? Con los animalitos sin tener que trabajar, ¿cierto? Porque viven en el paraíso, la vida eterna. Entonces ahora yo les pregunto, ¿por qué morimos? Ahora respóndame en un plano religioso, cristiano, occidental. Los estudiosos de la Biblia aquí tienen que lucirse, ¿cierto? Si hay algún compañero que sea evangélico, protestante o un católico, nos indica por qué morimos desde el plano religioso. No me digan que no se lo habían preguntado. ¿Alguien sabe? Morimos porque básicamente llegó nuestro fin, pues, o sea, desde el plano cristiano tampoco hay como... A ver, estoy leyendo el comentario de la gente. No, pues, morimos, todos vamos a morir, pero lo que pasa es que en el cristianismo igual los que cometieron pecado, se supone que van al paraíso a descansar, pues. Los que pecaron obviamente van al infierno y ahí sufren eternamente. Entonces, de ahí saco varias conclusiones y la uno al contrario de Catalina. Entonces, usted me está diciendo primero por qué tenemos que morir, ¿ya? Pero en segundo lugar, no relacionado con la pregunta, pero rescato algo que me gustaría que no se lo olvidara y que lo tuviera ahí en pausa. Usted y Catalina me están diciendo que una vez que la persona muere, inmediatamente es clasificada en cielo y en infierno. ¿Sí? ¿Me lo confirman? Eso me parece súper importante para el resto de la clase, ¿sí? Sí, básicamente sí. Listo. ¿Y Catalina también? Sí, listo. Súper interesante para generar la discusión. Sí, sí, súper interesante para generar la discusión. ¿Ya? Perfecto. Y eso me interesa, que Catalina me dice, sale en la Biblia. Eso me parece súper interesante. Ya. Entonces, bien, pero yo les puedo decir lo siguiente. Ahí está, ¿cierto? Dramática la imagen. Hay Adán y Eva y comete la manzana. Típica historia que hemos escuchado desde muy chico y la hemos visto en tantas películas. Pero, ¿Cierto? profesor, ¿Sí? el verdadero pecado de Eva no fue comer la manzana, fue la Claro. tentación que le Tiene tuvo toda la razón. Satanás. Y Tiene en, toda la razón. y en teoría, lo que están diciendo que si los pecados y todo eso, en estos tiempos todos nacemos en pecado porque Dios en la Biblia igual dice que uno cuando va a tener sexo solamente tiene que hacerlo para procrear, no por satisfacción sexual o por diversión. Claro, Y claro. este es uno de los mandamientos. Exactamente. Y en el Antiguo Testamento dice que hay que matar a las personas que no respeten el sabbat. Y la otra cosa es que si uno comete un pecado en la Biblia, igual dice, creo en el último día Dios bajará a la tierra y perdona, no, si te arrepientes de corazón, Claro. darás el santo paraíso, algo así. Yo me acuerdo cuando mi abuela me hacía leer la Biblia en esos versículos. Era algo así. Pero para comprender, ¿usted es partidario de que cuando una persona muere, qué pasa? Mm, de- Yo creo que si una persona muere, sube al limbo, o sea, es lo que me ha dicho mi mamá, Ya. que sube al limbo y ahí Dios elige si realmente está como pidiendo perdón por sus pecados y si realmente está diciendo que de verdad pide perdón, Dios perdona y lo sube al cielo. Ya. O sea, nuevamente me confirman que cuando una persona, desde un plano religioso, ojo con esto, me confirman ustedes que cuando una persona lamentablemente fallece, es clasificado en cielo y en infierno, ¿sí? ¿Sí? ¿Por ahí va la cosa? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí?
Pregunto. Sí, puede ser. Ya, listo. Listo. Déjenme a mí continuar ahora con la clase porque esto me ha parecido súper interesante. Súper interesante. Miren lo que va a pasar. ¿Ya? Miren. Ahí están las típicas imágenes, ¿cierto? Y ahora vamos a la Biblia. Yo pregunté por qué morimos desde un plano religioso, no un plano terrenal, ni médico, ya, ni científico. Dice ahí, se produjo el evento, ¿cierto? La expulsión del paraíso, ahí está el ángel, ¿cierto? Y dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, hay que trabajar, ya, sonamos. Ahí está el primer problema, ¿cierto? Ya. Segundo, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, o sea, te vas a morir. Vas a trabajar y te vas a morir. Porque polvo eres y al polvo volverás. Listo. Ahí está. Ya, ahí está. Eso es. Te vas a morir. Antes no te morías, te vas a morir. O sea, podemos interpretarlo de esa manera. Si alguien lo interpreta de otra manera, me parece perfecto, pero ahí está. Ya, ahí está. Génesis 3:19. Y segundo, aquí nos comenzamos a preguntar, bueno, si nos morimos, ¿qué pasa después de muertos? Se lo comienzan a preguntar ellos. Pensemos, esto es antes del año 0, ¿ya? Esto es cuando no existía el cristianismo, cuando eran judíos, ¿cierto? Y se lo comienzan a preguntar. Bueno, ¿qué pasa con la gente que se muere? ¿Dónde se va? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y ahí comienza la profecía, ¿cierto? La promesa. Hay algo más adelante, ¿ya? Hay algo más adelante. Y esto me parece súper importante, en el plano filosófico, religioso. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ahí dice claramente que cuando nos morimos, nos vamos a dormir. No hay una clasificación inmediata. Ojo, no me respondan todavía. Ahí dice que nos dormimos, porque vamos a ser despertados. Y cuando seamos despertados, unos van a la vida eterna y otros a la confusión perpetua. No me respondan todavía. Espérense un segundo, que esto se va a poner intenso. ¿Ya? Aquí no hay una clasificación inmediata. Me muero, me duermo. Un día me van a despertar y me van a decir, Jorge, allá, Jorge, acá. Interesante, pero pausa, ¿ya? Porque esto es el Antiguo Testamento. Vamos más adelante, saltemos. Año 0. Históricamente Jesús vino a la tierra, me parece que es innegable como profesor de historia, ¿ya? Hay muchos hechos que lo revelan, ¿ya? Pero aquí continúa la pregunta, ¿ya? Y lo principal, Jesús viene y dice, vida eterna. Dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ustedes se imaginan el impacto de estas palabras en esta gente? Año del 30 al 33, después de él, ¿ya? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la gente se debe haber preguntado, oye, ¿vamos a vivir para siempre? ¿O cómo cuando estemos muertos nos vamos a levantar y vamos a revivir? Se lo empieza a preguntar las personas. ¿Pero qué ocurre? Vamos al año 33. Vamos al año 33. Al año 33. ¿Y qué ocurre con Jesús? Muere. Y la gente ve. Vamos hasta ahora al plano histórico. Mire cómo nos vamos trasladando. La gente ve que muere. Lo clavaron. Lo azotaron, lo clavaron. Enterraron una lanza en el costado de donde salió agua y sangre para verificar que estaba muerto. Y la gente ve que el cuerpo lo bajan y lo conducen a una tumba con una roca, ¿ya? Donde ven que entra ahí. Bueno, ¿cómo el hombre que decía que íbamos a vivir eternamente murió? ¡Oh! O sea, ¿todo era mentira? ¿Qué pasó? Se pregunta la gente. Yo desde el plano histórico estoy hablando ahora, ¿ya? Desde el plano histórico. Pero entonces ahora les pregunto a ustedes, estudiosos, cuando estas mujeres llegaron ahí, sí, Catalina, ahora, Catalina, ya vamos a ir de nuevo al plano religioso, ahora estamos en el plano histórico. No sé si me voy explicando cómo vamos haciendo este viaje, ¿ya? Ahora vamos a volver al plano religioso. Mire, pausa, no me haga el spoiler. Excelente, Catalina. Entonces, la gente tenía preguntado, murió, lo enterraron en una tumba. Ya. Pero ahora le pregunto a Catalina sobre todo y compañeros, ¿dónde fue Jesús ahora desde el plano religioso? Para los creyentes. ¿Dónde fue Jesús esos 3 días que estuvo muerto? A donde su padre. No. En esos 3 días que estuvo muerto no fue donde su padre. Bíblicamente no.
Yo les voy a decir dónde fue. ¿Alguien más se atreve con una respuesta? Bíblicamente yo les puedo decir que no fue donde su padre en esos 3 días. Jesús fue al infierno. ¿Saben por qué? Pero Catalina está en la Biblia, ¿ya? Y para los que son católicos, ojo, esto yo no lo aseguro, yo pongo las evidencias como profesor de historia, ¿ya? Desde un punto de vista filosófico y religioso, ¿ya? No lo digo así como con la Biblia en la mano y así. Y hermanos, no, quiero que eso quede claro para que no se confundan con la clase, ¿ya? Por supuesto, yo no quiero afectar las creencias de nadie, ¿ya? Solamente pongo ahí la evidencia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el mundo católico hay una oración que los católicos, si alguien aquí católico cuando va a misa, la pronuncia, ¿cierto? La pronuncia. Y ahí queda en evidencia. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan esa oración? ¿No? Ya, no importa. ¿Ya? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el simbolismo? Jesús descendió, ¿cierto?, a ese inframundo del cual yo le hablaba, y eso, con eso él demuestra que venció a la muerte. Ahí está el simbolismo. Miren, bajó, venció a la muerte y regresó, convivió con los hombres y luego se fue al cielo. Por lo tanto, ahí está la promesa. ¿Ven que era verdad? Jesús descendió, pero venció a la muerte y triunfó. Y hoy día está sentado a la derecha de su Padre. ¿Qué más espectacular que eso? Ahí está. Ese es el simbolismo. ¿Me entienden ahora dónde yo quería llegar? ¿Me entienden ahora? Miren lo que dice ahí. Otra evidencia. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ya? Entonces, hay diferentes acepciones, excepto los mártires, ¿cierto? Los mártires dan derecho al cielo. Claro. Ya, bueno, se está remitiendo a la película. Bueno, pero si estudiamos un poco este libro, tan espectacular para algunas personas, nos encontramos con eso. ¿Ya? Por lo tanto, ahora se hacen una pregunta. ¿Qué pasa con las almas de aquellos que mueren después de aquellos que mueren antes de que Jesús viniera por segunda vez? O sea, Jesús vino, murió, se fue al cielo. De ahí en adelante, ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? Aquí toco el tema de que ustedes me dijeron de que los muertos, una vez que fallecíamos, éramos clasificados entre cielo e infierno. Bueno, yo les puedo decir en este momento que hay 2 corrientes. Los católicos no creen lo mismo que los evangélicos. Interesante. Miren lo que creían en ese tiempo, que las almas se iban a un lugar que se llamaba Sheol. Y en ese lugar vivían felices, descansaban, ¿ya? A la espera del juicio final. Usted le pregunta a un evangélico, que esto yo se lo he preguntado en estos días a amigos evangélicos, ¿qué creen? Me dicen, Jorge, me dice lo evangélico, cuando la persona fallece, la persona se queda dormida, ¿ya? Se queda dormida en espera del día del juicio final, ¿sí o no? En espera del día del juicio final, que es como sale en la Biblia. Aquí yo no estoy diciendo nada que no esté ahí, ¿ya? Abordándolo en un plano religioso y filosófico, que me parece muy interesante, ¿ya? Está durmiendo, esperando el día del juicio final, y ese día viene esta clasificación, ¿ya? Seremos llamados, ¿cierto?, al día del juicio final. Pero si usted le pregunta a un católico, el católico le responde otra cosa. ¿Qué le responde el católico? Le responde lo que los compañeros afirmaron durante la clase. ¿Qué responde un católico? ¿Alguien me puede decir? Que se clasifica apenas muere. Ahí está. Claro. Y ahí nos damos cuenta que hay 2 corrientes. A eso quería llegar. ¿Lo habían pensado? ¿Alguien lo había reflexionado? ¿Había hecho el análisis? ¿Había conversado un católico con un evangélico? Me parece súper interesante a mí el tema, desde un punto de vista ahora ya filosófico, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Y eso se lo han preguntado durante miles de años. Pero no hay una sola corriente. Y me pregunto, yo que soy muy ignorante en el tema, si yo muero e inmediatamente mi alma se va al cielo o al infierno, ¿para qué va a haber un día del juicio final? Si ya estoy en el cielo y ya estoy en el infierno.
Yo no lo sé, soy un ignorante, tendría que venir un teólogo o un pastor con mucha experiencia a explicarme. Pero no me quedo con ninguna de las dos corrientes. Me quedo con la investigación y con la continuación del estudio en este sentido. Pero reflexionen al respecto. Ahí está, esta es a la que yo me refería. Dice aquí, y los católicos esto es lo que oran. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. No lo digo yo, no lo afirmo ni lo niego, ahí está. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y miren lo que dice aquí, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué? No hay un cielo y un infierno, entonces ¿por qué va a venir a juzgar? Me parece tan interesante este tema. Segundo, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahí está la promesa, ¿cierto? Hay algo más allá y está la promesa. Rematamos con la Edad Media. Hay otra percepción de la muerte muy distinta. Miren, saltamos aproximadamente 1000 años. Esta gente sigue conviviendo diariamente con la muerte, ¿ya? ¿Y qué es lo que le interesa a ellos en la Edad Media? Trascender. La vida es un peregrinaje continuo para los cristianos de la Edad Media. Por tanto, ellos creen que la guerra santa, por ejemplo, las cruzadas, no son una guerra, son un peregrinaje que deben realizar para poder ganarse el cielo. Ellos ya creen en el purgatorio, ¿ya? Que es ahí como una sala de estar antes de pasar al cielo, donde se deben cumplir años de purificación. Pero si yo voy a la cruzada, entonces voy a pasar menos años en el purgatorio y voy a ascender directamente al cielo, tal como lo hacían los mártires que mostré en la otra imagen, ¿cierto? Temor de ellos, terror, pánico, morir sin haber conseguido alguna hazaña, sin haber trascendido, ¿ya? Muriendo así, ¿ya? Muriendo así, sin haber trascendido, sin haber hecho ninguna hazaña reconocida. Para un noble era lo peor, el peor temor a la muerte, ¿ya? Posteriormente, cuando llegamos a la Baja Edad Media, ya siglo XIV, esta gente tiene que convivir con la peste negra, la guerra de los 100 años, el hambre, diferentes enfermedades. ¿Ya? Esta gente se muere como mosca, ¿ya? Hambruna, la guerra, dice. Pero principalmente nos vamos a remitir a la peste negra. Y esta gente ve cómo mueren miles de personas, ve cómo muere el pueblo completo, la ciudad completa, ve cómo se cierra prácticamente, se cerca, se bloquea un territorio. Y la gente se deja que se pudra porque ni siquiera hay quien pueda enterrar a las personas. No hay cura. Por lo tanto, eso es un castigo divino. Entonces, las personas se van a dos extremos. Hay quienes se acercan más a Dios y dicen, esto es un castigo divino. Si yo me azoto, lo autoflagelante, ¿cierto? Si yo me azoto, si yo me auto castigo, entonces voy a estar más cerca de Dios. Si paso todo el día orando en la iglesia, voy a estar más cerca de Dios. Pero por otro lado, también hay personas que se acercan a la superstición. ¿Por qué? Porque me puedo morir hoy. Me puedo morir hoy. Mira, si la muerte se los lleva a todos. La muerte se lleva a todos sin excepción. ¿Ya? Por lo tanto, me acerco al paganismo, me acerco a la superstición. Que da lo mismo, pues si mira cómo nos está castigando Dios. Dios no nos salva. Acerquémonos al otro lado. O quememos judíos. Quememos judíos porque los judíos mataron a Cristo, por lo tanto ellos tienen la culpa de todo. Y si los matamos, los quemamos, Dios se va a llevar la peste. No solo eso, sino que hay muchas personas que simplemente viven el carpe diem, viven el día. La vida es hoy. La vida es hoy. Mañana no vamos a saber si estamos vivos o no. ¿Por qué? Porque miren, si todos se pudren, a todos les salen estos bubones negros y la muerte viene y se los lleva a todos en una danza macabra. Se lleva al rey, a la reina, a la empleada, a la doncella, se lleva al trabajador del agro, al agricultor, se lleva al obrero, se lleva a los niños, se lleva a las mujeres, se lleva a los intelectuales, se lleva a los curas, se los lleva a todos. Y a todos se los lleva en una danza macabra. Surge un arte de la muerte, el ars mors, así se llama, ¿y esto en latín? ¿Ya? Un arte acerca de la muerte, porque la muerte se los lleva a todos sin distinción. ¿Ya? Entonces, comienza otra percepción de la muerte porque todos tienen miedo a morir y quedar en el olvido y morir pudriéndose sin siquiera que alguien le dé un entierro cristiano. Ese es el principal miedo ya en este periodo.
Nadie puede sobrevivir a esto. Y llegamos a la actualidad. Cuando yo era chico, y un joven todavía, un lolo, como ustedes, un lolito, veía que la muerte no se hablaba. Y en un funeral se conversaba en silencio y todos calladitos. Silencio prácticamente absoluto, todos vestidos de negro. Se hacía duelo, se respetaba mucho. Ni hablar de sacar una foto. Y hoy en día, la muerte es una muerte en línea. Es una muerte en redes sociales, que se puede ver por redes sociales, una muerte online, virtual, ¿ya? Con una serie de cuentas en memoria, cementerios virtuales, testamentos virtuales, ritos cibermortuorios, como dice ahí, y obituarios virtuales. O sea, usted puede dejar su condolencia en línea, tal como dice ahí, no solamente para personas, esto es real, crematorios.cl, sino que también con las mascotas. Otra percepción de la muerte. ¿Ya? Ya no es ese tema tabú que teníamos antes, algo obsceno, algo molesto, algo poco higiénico, ¿ya? Algo que se hablaba en silencio, solamente en la intimidad de la familia. No, hoy día aquí han visto fotos de gente que saca fotos con el ataúd. ¿Lo han visto? Yo lo he visto. ¿Ya? Circulan fotos acerca de eso, ¿cierto? Hay hasta memes acerca del tema. ¿Han pensado ustedes en que Facebook va a ser uno de los principales cementerios en 100 años más? Donde todas las cuentas van a perdurar. Ahí está. Y que incluso se pueden crear cuentas en memoria. Es decir, yo creo mi cuenta de Facebook y dejo a alguien como representante mío en caso de que yo muera. Ese alguien le escribe al administrador una vez que yo muero y deja esa cuenta en memoria, es decir, eterna, para que todos puedan ingresar y dejar mensajes eternamente al fallecido. Hola, nos acordamos de ti, ¿te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas? Eternamente, recordar al fallecido. Es una muerte en línea, ¿ya? No solamente eso, sino que por la pandemia también tenemos esos casos, ¿cierto? Tenemos el servicio, comprar el servicio, para ver el funeral en línea, en streaming, transmitido en tiempo real, en directo. Ahí está, se ofrece, se paga. Con esto vamos cerrando. Esos son los números a los que yo me refería, ¿cierto? Me costó. Si yo digito, no aparecen los números de fallecidos inmediatamente. Hay que ir a esta página. Esto fue la semana pasada. Entonces que uno busca los fallecidos y encuentra todo tipo de datos, pero los fallecidos están acá abajo. 33.103 la semana pasada. Antes de ayer, 35.151. Pero están aquí. No están en amarillo, no están en números grandes, están en números bastante más pequeños. Un dato que queremos esconder. No queremos reconocer, parece, o no queremos entender que ahí hay familias. Detrás de eso hay padres, madres, hermanos, hijos, pololos, primos, sobrinos, abuelos. Gente que sufrió y va a continuar sufriendo. Ahí está. Ya es la muerte, la percepción de la muerte hoy en día. ¿Bien? ¿Con qué quiero cerrar? Si alguien vio la serie Dark Mirror, capítulo, a la protagonista se le muere el esposo. Entonces la protagonista recibe una llamada telefónica. Somos una empresa en línea que te ofrece el siguiente servicio. Recopilamos todas las intervenciones de tu esposo en internet durante toda su vida, todos los mensajes, videos, fotos, todo. Y creamos un perfil de tu esposo, ¿ya? Como si estuviera vivo. Y cada vez que tú le mandes un mensaje a tu esposo te va a contestar de acuerdo al perfil que nosotros creamos. Te va a contestar y va a aparecer en video y vas a poder hablar con él. Y todo lo que él te responda va a ser de acuerdo a toda la información que nosotros recopilamos de sus mensajes y sus interacciones en internet. ¿Existirá un día ese servicio? ¿Llegaremos a eso? ¿Llegaremos a ver la muerte de esa manera? Es muy probable, aunque todavía es una ficción. Actividad de cierre. Explica a través de dos ideas principales tu percepción acerca de la forma en que la sociedad en su conjunto enfrenta la muerte en la actualidad. Si la vida nos deja en mente nuestra propia decisión, jugamos con nuestra propia muerte, la verdad es bastante didáctica la respuesta. ¿Claro? Olga, yo creo que ahí está la respuesta, en gran parte la respuesta a esa actividad de cierre. Yo creo que ella está hecha, ¿ya? Porque usted puede hablar desde su propia percepción. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Y es la invitación a la reflexión. Repito, explica a través de 2 ideas principales tu percepción acerca de la forma en que la sociedad, todos nosotros, en su conjunto, enfrentamos la muerte en la actualidad. Escriba lo que quiera, escriba lo que quiera, remítase a eso, a la última parte. 2 ideas principales, esto es escribir solamente, ¿ya? La encuentran en Moodle, está abierta, tienen aproximadamente 7 días para realizarla y aspirar a un 7. Después de eso, las entregas me aparecen con rojo y va a poder aspirar a un 6. ¿Bien? Para poder motivarlo, que hagan las actividades porque valen un 40%. Y si les va mal en la prueba, esta es una excelente oportunidad para poder subir la nota. ¿Bien? Bien, ya. Ahora vuelvo aquí. Preguntas del contenido, o impresiones, o profe, esto está muy fome, o está interesante, profe, cambie el tema, o sigamos así. ¿Qué me dicen ustedes? Los escucho, los leo, antes de pasar lista para que no se vayan, no se escapen. A mí en lo personal me gustó su clase, profe. Aparte, sobre estos temas de la muerte hay mucho de lo que se puede hablar. Entonces, Claro. Está aburrido. Claro. Gracias, Antonella. Claro, me quedé corto. O sea, estos son 60 minutos. Tenemos que pensar que podríamos hacer un seminario de la muerte. Qué bueno, Yamir. Esto es para que se motiven, ¿ven? Gracias, Yamir. Toda esta temporada, estos capítulos, ¿ya? Todos tienen como eje rector la muerte. De una u otra manera se cruzan con la muerte. Por eso es que partimos con este tema, ¿ya? No lo quise abordar completamente desde la filosofía, porque es más complejo desde autores, pero sí desde un punto de vista histórico y religioso, porque es un tema que todos conocen, de alguna forma u otra, todos conocen. Así que por eso fue abordado de esta manera, con mucho respeto, por supuesto. Así que vamos a seguir en esta senda, y todos los capítulos, les repito, van a estar vinculados a la muerte. Ya, entonces, les recuerdo, antes que se vayan, dejamos una tarea, realícenla, por favor, ahí van a verificar el tiempo, y posteriormente envíen los compañeros que tienen trabajos pendientes y pruebas pendientes, realícenla del semestre pasado, porque va a llegar el momento en que tenemos que hacer la prueba en un mes más y se les va a cruzar y ya no les va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Perfecto. Excelente la clase, nos vemos con algunos en la siguiente clase de historia y será hasta el siguiente día a preparar.